tal amigos de Go Influencers? Les habla Rob Bala con muchísimo gusto. Estamos ya con una entrevista de lujo de nueva cuenta en este jueves de estrenos en Go Influencers, y la verdad es que el tema y el invitado o la invitada en este caso es totalmente de lujo, ¿no? Primero porque nuestra invitada, independientemente de que es una persona profesionista en dos sentidos, ¿verdad? Porque tiene dos carreras. Es una mujer muy preparada que ha sido líder de opinión en el norte del país. Y por otro lado, bueno, pues con temas muy relevantes como esta pandemia que cómo nos ha afectado a todos, que en un principio pues a lo mejor pensábamos que iba a ser nada más de unos cuantos meses, ya llevamos casi 2 años, y la verdad es que hay que afrontarla de una manera muy interesante. Y pues bienvenido, Pepe, ¿cómo estás? Y adelante con nuestra entrevistada, porque la verdad es que estamos de manteles largos hoy, ¿no? Es correcto, mi estimadísimo, primera figura, primera espada de Go Influencers, Rob Bala, mucho gusto en saludarte. Y efectivamente, pues Igual, Pepe. tenemos una líder de opinión, una figura pública que particularmente yo tengo el honor y el gusto de conocer desde hace ya algunos años, porque pues ambos somos comunicólogos. Y que pues en esta carrera nos encontramos durante algunos años acá en Guadalajara, y bueno, pues me tocó el honor de conocerla, y ella ya pues en su carrera ha forjado pues digamos ya digamos una reputación muy importante en medios de comunicación. Ella forja su carrera como comunicadora en televisión principalmente, como conductora y productora de los programas pues más importantes de la televisión de Mexicali, y pues que esto tenía pues obviamente una influencia a nivel regional en el norte del país, muchos programas de revista televisiva, y desde luego yo creo que esta gama de temáticas con la que ella pues tuvo que abordar durante estos años de comunicadora y líder de opinión en Mexicali, pues le dieron también quizá la orientación para fijarse en las cosas más importantes que hoy por hoy tenemos, que es el ser humano, ¿no? Y pues ella, después de un tiempo, ya en el 2013, decide tomar una segunda carrera como psicóloga, que pues ahora la ha llevado incluso a estudiar una maestría en temas conductuales, cognitivos conductuales. ¿Es así, Maribel? Así es, Pepe, así es. Hola, Y, qué y gusto. ya ejerciendo pues desde hace 4 años, y hoy pues creo que con un tema muy importante en Go Influencers, Maribel, qué gusto recibirte para hablar de algo que no sé si le pudiéramos llamar la pandemia emocional. Sí, la otra pandemia, La así otra, es. ¿no? De las muchas que se pueden venir, la de salud, que es la más evidente, pero la emocional, la económica y muchas cosas que vienen relacionadas, y que pues en tu caso como especialista en temas de nuestra mente, que es la que gobierna actualmente, la que lleva muchas riendas de la vida, pues no creo que pudiéramos tener una persona más calificada para hablar de esto. Maribel, bienvenida a Go Influencers, ¿cómo estás? Bien, gracias. No sé si la más calificada, pero bueno, agradezco muchísimo esta invitación, el cariño que hay desde, como decías, ¿no? Fuimos compañeros en la universidad, en la carrera de comunicación, y ahora, bueno, ya como psicóloga, que fíjate que es algo que a lo mejor, pues en aquel entonces universitarios en Guadalajara nunca me hubiera imaginado, pero Claro. no cabe duda que así es la vida, ¿no? Nos va llevando por diferentes caminos, y bueno, el estar en televisión, estuve en televisión por más de 25 años, Wow. que para mí ahorita significa como Wow. una parte de mi pasado muy gratificante, donde tuve la oportunidad pues de aprender, de tener satisfacciones, de tener grandes amigos que sigo conservando. Y yo creo que ahí en el trabajo en televisión fue donde primero me quedó muy claro esta frase que todos conocemos, o este dicho de que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas, ¿no? Yes. Porque
Cuando éramos estudiantes universitarios en comunicación, Pepe, mi sueño yo creo que siempre estuvo el trabajar en televisión, ¿no? Tener un programa de televisión, lo veía como muy lejano, muy imposible. Y la cuestión de cómo se dio, pues sí fue como de casualidad, porque yo soy de las que pienso ya ahora que nada es casualidad, No hay casualidad. Pero cuando ya creí que la televisión iba a ser para mí, porque ya había tocado puertas, me habían dicho que no, porque mi imagen ya estaba muy identificada con un partido político, que fue la primera vez que estuve en televisión aquí en Mexicali, hice un casting para gobierno del estado y quedé junto con otra compañera, entonces éramos conductoras de un programa de televisión de gobierno del estado. Termina ese programa, voy a Televisa a pedir trabajo y me dicen, pues no, porque yo quería noticias, yo quería seguir en el área del periodismo, ¿no? Me dicen, pues no, porque tu imagen ya está muy identificada con este gobierno y con este partido. Entonces, pues dije, ya, se fue mi sueño de la televisión, me voy a mi casa y a ser maestra de aeróbics. Dije, bueno, pues voy a ser maestra de aeróbics. es, algo es algo que me gusta y entonces en ese tiempo pues compaginaba mi vida de ama de casa con dar clases de aeróbics. Y de esa manera fue cuando llegó la oportunidad para la televisión, ¿no? De una manera fortuita llega un conductor de un programa de ejercicios, me pide, oye, ¿me acompañas para que estés ahí conmigo en lo que yo hago los ejercicios? Pues va, ¿no? Y así entré y ya después ahí mismo en Televisa me dicen, va a haber otro casting, hazlo también tú, y entré. Entonces, por eso te digo que esta frase de cuando te toca y cuando no, aunque te pongas ahí, Maribel, ¿no? perdón que te interrumpa, pero yo diría que lo que tú buscas te está buscando también, Sí, ¿no? también. Y perdón, yo no quise revelar que éramos compañeros, Maribel, porque pues te ves tan guapa y tan jovial que voy a pensar que esto no es cierto, ¿no? Pero... Oye, Pepe, pero no te luzcas, tú ya ibas saliendo y Maribel apenas iba entrando. Ok, en ese sentido fuimos hiper Con eso ya compañeros. está aclarado. Oye, qué Oye, interesante. Maribel, y fíjate que la verdad, Pepe, está muy interesante el tema porque fíjate cómo son las cosas, ¿no? Nos platicaba Salucita nos platicaba también Trini Rodríguez, compañera de nosotros también de la universidad, que, bueno, ella también tuvo que hacer como 3 o 4 castings para poder entrar a Televisa, ¿verdad? Porque a la primera no se le dio, pero finalmente todo tiene una razón de ser y todo tiene un porqué, ¿no? Hoy en día, bueno, todo esto te sirvió 20 y tantos años en los medios para ahora consolidarte en la parte de la psicología, donde das consejos, donde tienes cápsulas, donde tienes producciones personales, pero además, fíjate bien, Maribel, ya con una imagen totalmente consolidada. ¿Y qué cuadrados eran los medios también, o siguen siendo en la televisión normal, ¿verdad? Porque el hecho de que, ay, no, pues es que ya tienes una imagen y bueno, ya no puedes hacer otra cosa más. No, o sea, la gente hoy en día tiene un talento increíble en México como para poderlo explotar en muchas facetas. Y tú eres una muestra de eso, ¿no, Maribel? Fíjate que sí, ahorita que dices, creo que la televisión ha ido cambiando en este sentido. Creo que la televisión ahora apunta más hacia las especialidades. Ya no es tanto la televisión de antes, donde el chico tenía que estar muy bien, muy atractivo, las chicas tenían que estar muy atractivas y con cierto estereotipo de belleza. Esto cada vez va siendo menos importante. Es decir, sí es cierto que a la televisión le gusta rostros que resulten atractivos, pero cada vez está apostando más por gente que esté preparada, gente que esté especializada. Y eso me da mucho gusto porque así es en la televisión de otros países. Podemos ver personas Claro. que no cubren los estándares de belleza internacionales y que son grandes figuras, ¿no?, de la televisión. Creo que en ese sentido también ha ido cambiando, darle la oportunidad a las personas por lo que saben, por sus talentos y no tanto por una cuestión física. Sí, y ¿sabes qué, Maribel? Hemos notado que hoy por hoy el contenido es lo relevante, ¿no? Y esto no tiene fronteras, porque ya hoy la televisión tradicional, más allá de que se complementa o se amplifica en redes, pues las redes ya resultan por sí mismas un medio que tú
De hecho, has estado utilizando mucho en esta faceta de compartir pues conocimiento a nivel de psicología. Yo te preguntaría, ¿cómo fue, en qué momento pasas de ser una pues productora ya consolidada con una reputación importante en programas pues con una audiencia muy importante en el norte del país a la parte de la psicología? ¿Dónde fue donde te enganchas o dónde encuentras esa casualidad? Esa casualidad se dio por la crisis de los 40, mi querido Pepe. No me digas. Sí, la crisis de los Pero, 40. pero todavía no te ha llegado, Todavía no me he llegado. Por salud por esa, ¿no? Salud por Te eso. anticipaste a los 40, Maribel. Claro. ¿No? Salud por todas las crisis. Y ahorita vamos a hablar de Claro. esta crisis de salud que tenemos Sí. hoy. Pero fíjate que todas las crisis son oportunidades, ¿no? Ya los japoneses creo que fueron los primeros que utilizaron esta frase. Crisis son oportunidades, y a mí no me cabe la menor duda de que así fue. Yo llegué a esta edad a replantearme mi vida, ¿no? A decirme, a ver, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Hacia dónde voy? ¿Ya es todo? ¿Estoy realmente a gusto en lo que estoy? Empecé a ver que nada es para siempre, esto va a terminar, en algún momento me van a decir, pues gracias por todo y adiós. Y anticipándome a eso, dije, me tengo que preparar en algo más. Y empecé a ver, pero ¿en qué, no? Y bueno, lancé la pregunta que creo que es la fundamental cuando queremos tomar una decisión de hacia dónde va nuestro nuevo camino, y es, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué disfruto hacer? Y entonces en esa pregunta me di cuenta que lo que más estaba disfrutando en ese momento estando en televisión era cuando abordábamos temas de psicología, cuando entrevistaba a psiquiatras, a psicólogos. Ahí era donde yo me empapaba, donde gustosa hacía las entrevistas, y fue donde dije psicología. Y cuando lo dije, no hubo más duda. Inmediatamente empecé a buscar universidades aquí, y bueno, ya me decidí por alguna que tenía los horarios que yo podía manejar con mi trabajo en televisión. Entonces estuve los 4 años de la carrera pues trabajando en televisión, y por las tardes estudiando o los sábados estudiando, y fue así como llevé la carrera. Y después se da lo que ya había previsto, ¿no? Llega ese momento en que me dicen, pues Maribel, fíjate que las cosas están cambiando, hay recortes y todo esto. Cuando la primera persona que me informó, que fue de manera extraoficial, me lo dijo, fíjate, nada más con lágrimas en los ojos, como consternado, diciéndome, no estoy de acuerdo con esta decisión que tomó la empresa, y muy preocupado. Yo estaba sentada en su oficina y él estaba caminando, hablando, y de veras muy, muy emocionado, ¿no? Por esta situación. Y yo estaba muy tranquila, y yo lo que pensé en ese momento, dije, solo así, solo así, solo así me voy a dedicar a lo que realmente me gusta. Porque en ese momento yo no soltaba, ya había estudiado la carrera de psicología, ya la había terminado, pero no soltaba mi trabajo seguro. No es fácil soltar un trabajo que ya tienes seguro, estable, estás recibiendo tu sueldo, le vaya bien o no a la empresa, tú recibes tu cheque quincenalmente. No era fácil soltar algo por algo nuevo, ¿no? Y entonces ahí dije, solo así. Yo no lo hubiera soltado, todavía no estaba lista para hacerlo. Faltaba el detonador, ¿no? Siempre tiene que haber un detonador para poderse mover. Así es. Y entonces, lo curioso de ese momento es que él, que iba a consolarme, yo terminé consolándolo a él, diciéndole, está bien, nada es para siempre, me va a ir bien. Le dije, apenas voy a ver qué voy a hacer, pero estoy segura de que me va a ir bien, ¿no? Y bueno, sí, me empecé a movilizar, ahora sí, tiempo completo dedicado a la psicología. Porque si bien la carrera lo hice para dedicarte de lleno a una profesión, y si quieres ejercerla de la mejor manera posible, tienes que dedicarle tiempo, tienes que estar ahí. Entonces fue así como yo busqué dónde hacer mis prácticas profesionales.
estaba en esta etapa de hacer mis prácticas profesionales, busqué una clínica de psicología, entonces ahí empezó mi formación, ¿no? Y ya una vez en la clínica de psicología, pues ya me decidí, y titulándome, ya me decidí a abrir mi propio consultorio. Y bueno, de entonces a la fecha puedo decirte que pues no he parado. Me llena de entusiasmo, de alegría. El trabajo en televisión en los últimos años o en el último año, pues sí lo disfrutaba, pero ya no era un reto para mí. Ya se me hacía fácil, no era un reto, no implicaba un reto, ¿no? Y entonces entrar en este nuevo mundo, pues es un reto donde tengo que estarme preparando cada día, aprendo cada día de cada uno de mis pacientes y pues estoy entregada a ello. También aprovechando, como bien lo dicen, bueno, mi experiencia en los medios para difundir estos mensajes que creo que es muy importante. Hablar de la salud mental. Y creo que esta pandemia, si bien nos vino a enseñar que la vida puede cambiar de un día para otro, que es importante nuestra salud física, también nos vino a enseñar que hay que cuidar la salud mental, que es real esas enfermedades, que la depresión es una enfermedad real, que los trastornos de ansiedad son reales, que si nosotros no cuidamos nuestro estilo de vida, tiene repercusiones en nuestra salud y también en nuestras relaciones con los demás. Así que, bueno, así es como se dio de comunicadora a psicóloga, ¿no? Crisis de los 40. Wow, Robert. Sí, fíjate que ahorita que lo comentabas, yo reflexionaba en algo muy interesante que sucede en este fenómeno en tu carrera, Maribel, porque de ser esa persona en la cual la gente confiaba para verte en el cuadro y recibir la información, ahora además te puede confiar su vida. Doble responsabilidad. Claro. Yo tenía Exactamente. dudas. Qué padre, ¿no? Porque, sí, Fíjate, porque, yo tenía dudas porque mis compañeros en la universidad, ahora colegas psicólogos, me decían, ay, bueno, tú tienes ventajas, me decían, tú tienes ventajas cuando ya quieras ejercer porque la gente te conoce. Y yo les dije, no estoy tan segura porque la gente me conoce como conductora de televisión y entonces a lo mejor se van a preguntar, ay, si yo la vi como conductora de televisión, a veces yo la vi ahí bailando, chacoteando, ¿no? Que en los programas de revista pues haces muchas entrevistas serias, pero pues también chacoteas con los compañeros y todo esto, aunque ya el último programa que hice en el que estuve 3 años, ya en esta producción Vida Plena ya era más de psicología, pero decía, no sé si esto va a ser a favor o en contra. Y con el paso del tiempo me di cuenta que sí fue a favor. Es decir, sí empezó a llegar gente conmigo que me claro. decía, es que yo te conozco desde hace mucho tiempo y confío en ti. Y me di cuenta, bueno, entonces sí resultó un factor a favor. Rob, dijiste algo muy importante. Yo creo que lo que más cuidamos nosotros es nuestro corazón en algún momento, o lo que creemos cuidar más, ¿no? Y a confiar esa parte es complicado. Tú tocaste algo ahorita y retomando un tema que, como bien dices, hoy pone por delante la salud mental ante muchas cosas, este tema de la pandemia. Así como a ti esta circunstancia de cambio reveló lo que tú ya traías, ¿qué revela la pandemia en temas de salud mental? ¿Qué es para ti lo que arrojó? O sea, ¿qué luz o qué señal te dice que como sociedad estamos padeciendo? ¿Cómo ves esta parte, Maribel? ¿Qué fue lo que para ti reveló esta pandemia? Yo creo que hubo muchas situaciones que nos hicieron replantearnos nuestra vida, ¿no? Nos ha revelado muchísimo. Primeramente, bueno, lo vulnerables que somos, que hay situaciones que nosotros podemos controlar, pero que hay muchas otras que no están bajo nuestro control. Yo creo que esa es la primera parte. Darnos cuenta, como te decía, hoy estamos, mañana quién sabe, ¿no? Y es esto de aprender a vivir mejor, a replantearnos nuestra escala de valores. Si bien antes de la pandemia cualquiera de nosotros nos hubieran preguntado qué es más importante para ti, yo creo que la gente no duda y rápido dice la familia. Pero ¿realmente es la familia? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo de calidad
dedicas a estar con los tuyos, frente a frente, hablando, dialogando, conociéndolos. Y yo creo que esto es algo que nos pasó a las familias en general, ¿no? Vino la pandemia, nos llevan al aislamiento para mantener todos estos cuidados y entonces, estando en casa, pudimos ver qué es lo que teníamos de valor, lo que estábamos haciendo bien, pero también pudimos ver qué era lo que nos estaba faltando. A mí de manera personal, creo que además, bueno, fuera de lo lamentable de pérdidas humanas, afortunadamente lo que es mi familia nuclear, es decir, mis hijos, mis padres, hermanos, todos estamos bien. Sí tuvimos tías, ¿no? Y es algo muy lamentable que fallecieron adultos mayores, pero nos ayudó, fíjate, en mi familia, y es algo que yo vi en muchas familias también, nos ayudó a tener ese tiempo de calidad. En las primeras semanas, con el aislamiento que primeramente iba a ser 15 días, ¿no? Bueno, ya, de meses, ¿no? Ya llevamos casi 2 años de 15 días más, 15 días más. Bueno, pues mi hijo estudiaba en Monterrey, entonces cierran su universidad, se viene aquí para empezar a llevar sus clases en línea. Esto me hizo pues ese vínculo, ese contacto, esa comunicación, estrecharla más. Aquí en casa empezamos a hacer lo que le llamábamos los family time, ¿no? Todas las tardes nos reuníamos, si bien cada quien estaba haciendo lo suyo, y bueno, a la hora de comer siempre nos hemos sentado juntos, pero ya después había una hora en la tarde, family time. Entonces empezamos a sacar los juegos de mesa que tenían empolvados y ahí ya ni sabía dónde estaban. Volvimos a sacar juegos de mesa y entonces pues resultó enriquecedor, ¿no? En muchas familias veía que fue igual, pero también, ¿qué más nos reveló? Nos reveló que desconocemos mucho de salud mental. Hubo personas que empezaron a tener por primera vez crisis de ansiedad sin saber qué era eso. Era eso, exactamente. Y la ansiedad es algo que padecen muchísimas personas. Hay quienes no, porque también hay un factor genético y entonces hay quienes tienen más predisposición a una personalidad ansiosa, digamos, que otros. Lo que sí se cree y lo que sí se dice es que todas las personas, por lo menos una vez en nuestra vida, vamos a vivir lo que es un ataque de ansiedad, ¿no? Y en esta parte de qué empecé a hacer yo, pues compartir, como mucha gente compartía cómo estaba viviendo la situación. Nos sentíamos vulnerables, estábamos expuestos a la información de los medios de comunicación, la incertidumbre de qué va a pasar era algo nuevo, pues yo tampoco estuve exenta de padecer este miedo, estos cuadros de ansiedad. No se elevaron, pues porque ya tengo un conocimiento en ello, ya sabía qué es, de qué se está tratando y cómo manejarlo. Y entonces fueron las primeras informaciones que yo empecé a brindar, ¿no? Y al principio, bueno, pues cerré mi consultorio desde que se llegó la noticia de que había el primer contagio aquí en mi ciudad de Mexicali, pues cerré mi consultorio, me vine a mi casa y dije, pues no puedo trabajar. Me acordaba que pues hay una manera de trabajar en línea. Y ya antes lo había pensado, antes de la pandemia decía, debería de incursionar en esto, debería explorarlo. Pero como no tenía la necesidad, se quedaba en algún día. Bendita crisis. Sí, se quedaba en algún día. No había el detonante otra vez, no había el detonante. El detonante. Entonces ahí dije, pues ya no es de que algún día es o sí, o trabajas o qué vas a hacer, ¿no? Y entonces pues ya me publiqué como también online. Recuerdo que pues iba a ser mi primera consulta online, nunca la había hecho, no sabía si realmente funcionaba. Y la primera persona consultante que llegó, recuerdo que ni le cobré, no le dije por qué, pero no le cobré, El conejillo de Indias. Era mi conejito de Indias. Estaba apenas ahí en esta exploración, ¿no? Y bueno, me di cuenta que se puede trabajar y se puede trabajar muy bien, de manera online. Y también, bueno, pues ahora ya sigo trabajando de manera online. Es algo con lo que ya me quedé, como muchos de nosotros. Ahora estamos híbridos, ¿no? Ya nuestra vida no vuelve a ser como era antes, sino que ahora actualizados. Entonces trabajo en línea y trabajo también de manera presencial. Ya volví a abrir
mi consultorio, pues con todas las medidas de seguridad. Y también el darme cuenta que entonces ya no hay fronteras que nos limitan. Yo ahorita estoy atendiendo a pacientes de diferentes países, ¿no? De diferentes lugares de Estados Unidos, en Canadá, en Suiza, en España. Entonces, esto, ¿qué nos dice? Que, lo decía, las crisis nos traen oportunidades de crecimiento, de ver algo más allá de lo que tú estás viendo en tu vida cotidiana y que a veces no lo exploras, no te atreves, pues por miedo, por quedarte en esa zona de confort y no das el brinco hacia la incertidumbre. Creo que ha sido de las grandes cosas que nos ha enseñado esta pandemia, a saber que somos personas creativas, a saber que somos personas resilientes. Yo creo que si hay algo que nos ha enseñado a todos esta pandemia es que somos resilientes. ¿Qué significa esto? Resiliencia es vivir una crisis, vivir un hecho traumático y tener la capacidad de superarlo. Y no solo de superarlo, sino de crecer a través de él. Y ahorita, pues, quienes estamos aquí hemos tenido la dicha de, no sé, quienes se han contagiado, de recuperarse, y quienes estamos aquí, pues sabemos que nos hemos podido adaptar al mundo, ¿no? Y es lo que lo que seguimos intentando, porque si bien es cierto, esto no ha terminado todavía, pero nos hemos ido adaptando a las nuevas circunstancias y creo que más que nunca se refleja esta frase de Carlos Darwin que decía, no sobrevive la especie más fuerte, sino la que mejor se adapta a los cambios, ¿no? Así es. Oye, Maribel, esto que comentas, como dices, esta es como una primera etapa en la que psicólogos especializados, pues en la salud mental, especialistas en general en la salud mental, han tenido que abordar como primeros auxilios esta parte de la ansiedad, del miedo a la muerte y a otras cosas que, bueno, hay detrás de esto, ¿no? Pero viene una segunda etapa en donde hoy niños que no están yendo a la escuela, que no han tenido contacto social prácticamente, que están retrasándose en materias, o sea, hoy hay niños de 6 años que no saben leer, que no saben escribir o que están teniendo problemas de comunicación y adultos que pues hoy ya están viendo esta pandemia que, como dije, arrancaba en la salud, pero que pasa por lo emocional y hoy también ya por lo económico. ¿Cómo estás visualizando? ¿Estás visualizando más bien esta transición o ha habido cambios en la forma en que las personas están manifestando pues estos pues, aspectos traumáticos? Sí, fíjate que en el caso de los niños, yo no estoy en contacto directo con los niños, ¿no? Yo estoy especializada en la atención de adolescentes y adultos, pero he atendido a las mamás de estos niños. Y sí ha sido una situación crítica y también ese temor, ¿no? De que los niños se queden rezagados. Pero yo en este sentido soy positiva. Soy positiva porque es algo temporal, y nosotros tenemos la capacidad de aprender a cualquier edad. Entonces, yo a esos padres de familia que tal vez estén preocupados en decir, bueno, mi hijo no ha aprendido a leer y ya tiene 6 años, ya debería saber leer. Tu hijo va a aprender a leer, a lo mejor el próximo año aprende a leer y esto no necesariamente lo va a dejar atrás, ¿no? De otros niños que aprendieron a edades más tempranas, porque la capacidad de aprender siempre la tenemos. Y ya depende de cada individuo cómo se va a desarrollar. Ahorita recuerdo a Einstein, ¿no? A Einstein hasta los 5 años, pues lo tenían etiquetado como un niño con retraso mental, porque no hablaba. Lo que pasa es que pensaba tanto que ya no sabía ni qué decir, ¿no? Yo creo. Pero bueno, además se cree que a lo mejor y tenía algún síndrome, algo, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando uno quiere, cuando uno tiene interés y si tiene el apoyo y los recursos, claro, va a salir adelante. En otras situaciones todavía estamos aprendiendo. No podemos ver exactamente qué es lo que va a suceder después, porque esta enfermedad es muy nueva. Estamos aprendiendo de ella.
Lo que sí podemos ver es qué ha pasado en otras situaciones similares. Pues la situación similar a esta, pues se nos recuerda que fue la gripe española, ¿no? En 1918, es decir, hace 100 años. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendimos de eso? Pues estas generaciones a quienes no nos tocó eso, no aprendimos muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que tú no vives, no lo retienes. A lo mejor lo vimos en la historia, en la escuela, no nos importó porque no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a aprender nosotros de lo que hemos estado viviendo? ¿Realmente va a haber un gran cambio en nosotros? ¿Realmente va a haber una transformación en la conciencia humana? No lo sé, depende de cada persona. Hay personas que sí aprenden de sus experiencias, toman conciencia y hacen cambios. Hay personas que no. Hay personas que no se detienen a la reflexión y que continúan haciendo lo mismo con los mismos resultados. Y es muy respetable, porque todas las personas llevamos un ritmo diferente para ir adquiriendo conocimientos y para esa libertad de elección de cómo quieres llevar la vida. Entonces, no te puedo decir que todos saldremos ya transformados en mejores personas. Habrá quienes sí, habrá quienes no. ¿Y qué va a pasar después cuando haya otra pandemia, si es que la hay? Que muy probablemente la haya, porque a través de la historia de la humanidad pues nos hemos dado cuenta que ha habido Repetitivo, enfermedades cíclico. importantes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues depende de cuándo llegue. Tal vez si llega en los próximos, Dios no quiera, pero si llega en los próximos 7 años, algo así, o 10 años, 20 años, recordaremos y diremos qué aprendimos, ¿no? Y qué tenemos que hacer. Pero si llega en otros 100 años, como la gripe española, pues es empezar de nuevo, ¿no? No sé Oye, qué opinan Maribel, ustedes. y sí, digo, la verdad es que esto es cíclico, ¿verdad? Y como dices, bueno, tenemos que estar preparados, o a lo mejor ya tenemos una conciencia para poder asimilar mejor, a lo mejor otros tipos de virus, otro tipo de catástrofe, ¿no? Pero en este sentido, en el que hoy todos nos vimos afectados de una u otra manera, la pregunta sería, ¿todos debemos de tener una asistencia psicológica? ¿Es necesario que si tuviste una afectación en mayor o menor grado, podríamos acudir a un especialista y de alguna manera nosotros mismos detectar si traemos algo mal que tengamos que equilibrar? No todas las personas requieren de atención psicológica. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Hay personas que ya tienen, como lo decía, predisponentes para enfermedades mentales. Hay personas que no. Hay personas que tienen ya mayores recursos, tal vez por el ambiente donde crecieron, la crianza, la educación que recibieron, donde tienen mayores recursos para la gestión emocional. Hay otras personas que no. Entonces, ¿quiénes sí se les invitaría a que acudan a un apoyo profesional psicológico? Aquellas personas a quienes sus emociones, sus pensamientos, los está incapacitando o está teniéndole afectación en su vida cotidiana. Cuando ya no tienen esta capacidad de concentración para realizar las actividades que antes realizaban, cuando están en estados anímicos muy bajos, con sentimientos de tristeza, de ansiedad, que la ansiedad es un miedo, solo que a diferencia del miedo, el miedo obedece a un estímulo real. Es decir, si nosotros ahorita empezamos a escuchar que gritan fuego, nos va a dar miedo y entonces pues vamos a salir corriendo, vamos a responder ante él. Hay un peligro inminente real. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad, el peligro no es real. El peligro es inventado, producto de nuestra imaginación, y entonces no hay cómo afrontarlo porque no es real. Solo se queda en nuestros pensamientos y estos pensamientos pues empiezan a generar una carga emocional muy negativa, fisiológica, y sí nos pueden llevar a una crisis. Entonces, las personas a las que se les invita es quienes están teniendo ya crisis de ansiedad, personas que están teniendo el cuadro depresivo, que eso es algo muy importante. Saber identificar quién es un depresivo, cómo saber si yo estoy deprimida o un familiar mío está deprimido,
Sobre todo hay que valorar cómo está durmiendo la persona, porque empieza a haber trastornos en el sueño, o la persona está durmiendo muy poco, muy mal, o está durmiendo muchísimo. Desea estar acostado y dormido todo el día. Hay trastornos alimenticios, ya sea que no tengan apetito o que estén comiendo más de lo normal, que hay estos pensamientos de desesperanza, de inutilidad, de culpas, se sienten culpas, de tristeza, una tristeza que es casi todo el día y casi todos los días, por más de 15 días. Entonces ahí nos puede estar hablando de que ya estamos hablando de depresión, ya como enfermedad. También, por supuesto, si empieza a haber pensamientos de muerte, ¿no? De que pues, no tiene caso vivir, mi familia va a estar mejor sin mí, ya esto no tiene solución, y empiezan estos pensamientos de muerte o de ideación suicida, que eso ya es diferente. Una cosa es pensar, pues ya debería de morirme para que acabe este problema que tengo, a pensar cómo me suicidaría, ¿no? ¿Qué recurso utilizaría? Wow. ¿Cómo lo haría? Y estamos hablando de ideación suicida. Entonces, si estamos viendo sobre todo esta sintomatología en nosotros o en alguien, hay que acudir a un apoyo profesional, porque hay tratamiento, hay tratamiento. No recuerdo si era Carl Jung o el mismo Freud que comentaban que todos en alguna medida éramos psicópatas funcionales. Me suena a Freud. A Freud, sí, yo por eso dudé, pero la realidad es que en cierta manera no somos personas planas que vivamos, como dices, Maribel, una vida perfecta en términos de emociones, ¿no? La mente es muy compleja de conocer. Y hablabas de muchas circunstancias que afectaban la vida misma del individuo, pero también estas circunstancias de ansiedad y depresión terminan afectando al entorno de ese individuo, ¿no? Yo, no sé, tú me dirás, pero yo he visto, así como parejas que han solidificado su relación, también he visto muchas separaciones durante esta pandemia, ¿no? Y pues como dices, yo creo el resultado de la afectación del individuo, pues trastorna todo su entorno, ¿no? ¿Cómo has visto esta parte en las familias? Definitivamente es a lo que se le llamaba la otra pandemia, ¿no? La ruptura de parejas. ¿Por qué se dio sobre todo de esta manera? Puede obedecer a diferentes factores, pero yo creo que el principal fue el confinamiento. No es lo mismo tener ya una mala calidad en tu relación matrimonial o de pareja y salir a trabajar y distraerte en la tarde, ir con tus amigos, tomarte una copa. La vas llevando, y la vas llevando. Ahí la vas llevando en tu vida, ¿no? Pero ahora que te diga, pues ya se cerró la cafetería de la esquina o el bar de la esquina donde ibas tú a distraerte, pues trabaja en home office. Tu compadre ya no te quiere ver porque le da miedo. Ya no puedes ir a distraerte visitando a tu hermana, a tus compadres, a la mamá. Y entonces, vernos a la cara 24 horas, estar conviviendo 24 horas, pues hizo que aflorara lo que ya había, a lo mejor una mala relación de pareja. La violencia doméstica también. No es que ahora el coronavirus o el confinamiento hizo que las personas se volvieran violentas. No, no necesariamente. Eran personas que ya eran violentas, pero en este estrés, porque a lo mejor habían perdido su trabajo o no sabían qué iba a pasar, la crisis económica, estar con esta ansiedad, con este estrés, y además tener ahí a tu pareja al alcance 24 horas, pues esto hizo que se incrementara, ¿no? La violencia doméstica. También, fíjate, otro factor que se incrementó, otra situación, fue el acoso cibernético, conocido claro, como grooming. sí. ¿Qué es el acoso cibernético? Sobre todo aquí las personas más vulnerables pues son los niños y los adolescentes, ¿no? Y entonces esto de que los niños estaban más tiempo en casa, conectados a internet, pues fueron o han sido blanco fácil de los depredadores sexuales. Entonces es otra cuestión también negativa que se ha incrementado con la pandemia.
y las relaciones también a favor, porque hubo relaciones que se dieron cuenta que estaban ya caminando por mundos distintos, pero que todavía había un interés en el otro, había amor y oportunidad de rescatar. Entonces, con esta conciencia que nos vino de mi vida puede cambiar de un día para otro, ¿cómo quiero vivir mi vida? Es decir, ¿qué es realmente lo valioso para mí? Y entonces hubo muchas parejas que se han reencontrado, que también han fortalecido sus lazos al darse cuenta, te amo, pero te tenía olvidado, ¿no? Creo que la escala de valores, como lo decía, ha cambiado. Ahora le damos valor a la salud definitivamente, a la familia, a tener a un compañero de vida. Le damos valor también al sentido de vivir en comunidad, de saber que podemos apoyarnos los unos a los otros. Simplemente el valor de un abrazo, de un beso, ¿no? Todo eso que lo dábamos por hecho, ahora damos un abrazo porque yo ya me he atrevido a dar abrazos con el cubrebocas, no te creas, todavía con miedito, o si la otra persona va a tener miedito, pero un abrazo tan rico de humanos, de humano a otro humano. Creo que esto es lo realmente valioso, lo que viene de la parte espiritual, que también es parte fundamental. Los seres humanos somos cuerpo, mente, espíritu. La parte espiritual creo que también esta ha sido una gran oportunidad para quien quiera reflexionar sobre ello, para darle crecimiento. La parte espiritual, hay quienes confunden la espiritualidad o piensan en religiones. Religión, claro. No necesariamente, la parte espiritual no tiene que ver con las religiones, claro, una religión, y si eres una persona practicante, puedes ser una persona espiritual. Hay personas que no practican una religión y son espirituales. ¿Qué es esto? Es conectar con tu esencia misma, ¿no? Conectar con tu esencia, conectar con el amor, conectar con la fuente divina en lo que cada quien crea. Hay quienes le llaman Dios, hay quienes le llaman universo, hay quienes le llaman fuente. Lo que sea. Sí, como cada quien le quiera llamar, pero lo que no se puede negar es que está dentro de nosotros. Y muchas veces en una vida muy rápida, de ir de un lugar a otro, ya tengo que ir a tal lugar, voy tarde, los niños, nos perdemos el tiempo en eso que también es importante, conectar contigo, con la fuente de amor. Yo creo y lo sostengo, y es el mensaje que yo siempre doy, el amor es la solución, porque por amor me cuido la salud, por amor cuido a los míos, por amor cuido mis relaciones, por amor me entrego a una profesión, a un ideal. Es decir, por amor es lo que mueve. Y no es nada nuevo, obviamente, lo que estoy diciendo, ¿no? Es la conclusión a la que se llega, pero hasta Einstein, fíjate, ahorita recordando, Einstein lo decía, ¿no? Que no hay mayor fuerza que la de la voluntad, pero la voluntad viene, él con sus términos físicos decía, no hay mayor fuerza de energía que la voluntad, pero la voluntad viene del amor, del querer algo. Si yo realmente quiero algo, pues tengo voluntad y lo consigo. Oye, Maribel, fíjate que una reflexión muy importante, ¿no? De todo lo que comentas y que, bueno, yo creo que nos ha dejado también esta pandemia, es que curiosamente tuvimos que regresar a lo básico, ¿no? Como tú decías, y lo básico, pues, ¿qué fue? La familia. Y eso que te preguntaban antes, ¿y qué es lo más importante? Pues sí, mi familia, ¿sí? Pero resulta que ni conocías a tus hijos, ni conocías a tu pareja, terminaste tronando y todo se acabó, ¿sí? O maltrataste a tus hijos, maltrataste a tu pareja, ¿sí? Hoy en día creo que los que fueron superando, sorteando mejor la pandemia, fueron los que tenían esos valores que tú decías, muy sólidos y estaban basados en la familia. Entonces, yo creo que esto también es una gran reflexión que nos deja hoy en día la pandemia, porque pues ahí está donde tenemos que consolidar precisamente nuestras mejores relaciones, en el amor y en la familia. No precisamente pareja, ¿verdad? Porque igual pueden ser hijos, papás, hermanos. Entonces, regresamos a lo básico.
Regresamos a lo básico y ahorita que dices en las cosas más simples, en disfrutar el día a día, en, no sé, ahorita estoy pensando que estamos hablando de volver a lo básico, pues ¿con qué finalidad? Pues con ser felices, ¿no? La finalidad de todo lo que hacemos es bien o mal, buena decisión o mala decisión, es porque yo creo que me está haciendo un bien o me va a hacer feliz. Y en este sentido, fíjate, ahorita que dices volver a lo básico, estoy recordando a un psicólogo de Harvard, él está especializado en el tema de la felicidad, ha publicado varios libros sobre este tema, Tal Ben Shahar, y él tiene como las claves de la felicidad, 13 claves de la felicidad, no las recuerdo todas, pero ahorita con lo que estás diciendo me acordé de las más básicas. Él dice, para ser feliz, aliméntate bien, desayuna. El desayuno es, así como lo decían las Es lo abuelitas. más importante del día, sí, El claro. momento más importante. Claro, porque es como pretender ir a trabajar en un auto que no le has puesto gasolina. Es imposible. Entonces hay que llenarnos de energía y eso es con un alimento de calidad. Otra de las claves que él menciona es, bueno, me da risa porque esta suena como muy burda, pero es muy cierta y yo lo he constatado en la pandemia. Utiliza zapato cómodo. En su lista de 13 claves, donde está la alimentación, donde está el realizar actividades que te sean gratificantes, que te estimulen, que te gusten y otras más, está utilizar zapato cómodo. Y te Por digo, mi dos, lado, diría. ¿cómo? Yo me adhiero a eso. No, yo completamente. Ahora con la pandemia, pues desde casa, el zapato más cómodo, el más cómodo. Descalza. No, claro, yo a veces atiendo a mis pacientes, pues de aquí muy vestidita, pero de hecho ahorita estoy descalza. Pues la Bien. comodidad, estoy en mi casa, ¿no? Y bueno, Oye, Maribel, por eso no le cobraste a tu primer paciente, porque andabas descalza. pues, estaba descalza, era mi conejito de Indias, ¿cómo le iba a cobrar, no? Oye, Maribel. Oye, ¿y no tiene entre esos 13 factores el tequila? No, no habla del tequila, no habla de los Hay excesos. que poner el 14 entonces. No, no, sin excesos, nada más un poquito. Fíjate, Maribel, Uno nomás. que yo creo que esta parte de los básicos tiene mucho que ver con algo que hoy se ha dicho. ¿Cómo estás? Muy bien. Y lo más importante, con salud. Yo me he puesto a reflexionar esta frase que hoy ya se vuelve como un cliché de respuesta y yo lo veo, oye, ¿realmente lo más importante es la salud o tu calidad de vida? O sea, ¿realmente la vida es lo más importante o vivirla bien? Porque hoy estamos como aferrados, ¿no? A este tema, el apego a la vida, sin pensar que yo creo que hay que ir un pasito más allá y muy propositivo, como tú has sido en esta entrevista, tratar de visualizar cómo es que podemos vivir en paz y felices con cualquiera de las formas que creamos que podemos llegar a hacerlo, sin tener que priorizar solamente vivir, ¿no? Yo te pediría, Maribel, porque obviamente pues el tiempo es inexorable, ¿no? Que ya estamos llegando a la parte final de la entrevista, muy agradecidos y de verdad muy contentos de haber escuchado una postura muy bonita. ¿Qué le dirías al público de Go Influencers? Pues no como consejo, pero sí como una visión de vida que nos pudieras compartir para poder pues darle final a esta entrevista. Fíjate que tomando en cuenta lo que acabas de decir, ¿no? La salud, pero dijiste sobre todo el cómo vivir. Y es algo muy cierto. Y ahí tiene que ver con la salud mental. Porque hay personas que carecen de una buena salud y son felices. ¿Por qué? Porque depende de cómo ven su mundo. Es decir, y esta es la premisa de la psicología en la que yo me estoy especializando y con la que yo trabajo. Fundamentalmente trabajo con otras herramientas también, pero fundamentalmente con la cognitiva conductual, por los resultados que tiene de comprobables en su eficacia. Y la premisa es, no es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo lo interpretas tú, qué te dices tú sobre lo que sucede. Ahí vino la diferencia de por qué hubo personas que cayeron o han caído en crisis de ansiedad y personas en donde pudieron gestionar bien esta emoción. Porque si una persona dice, esto que me está ocurriendo, y lo vamos a ampliar a cualquier crisis,
esto que me está ocurriendo es insoportable, no lo puedo, no soy capaz de tolerarlo, de sobrellevarlo. Si yo me digo todo esto, que no soy capaz, que es terrible, que es lo peor, que es insoportable, entonces realmente no voy a tener disfrute de la vida y me voy a sentir muy mal. En cambio, hay personas que lo ven como, ah, caray, es algo que no conocía, bueno, me tengo que informar para cuidarme, me voy a cuidar de la mejor manera, lo que esté dentro de mi control, lo que no, se lo dejo a Dios o en lo que yo crea, y voy a salir adelante como he salido adelante en otras crisis. Es la misma situación, pero si yo lo veo de una manera diferente, entonces mi manera de sentir será diferente, mi manera de actuar será diferente, mi vida será diferente, ¿no? Esta frase de el poder de los pensamientos. Si controlas tus pensamientos, controlas tu vida. Entonces, yo creo que con esto finalizaría. Ser conscientes de qué tipo de pensamientos tenemos, de qué calidad de pensamientos me permito, porque sí podemos elegir nuestros pensamientos. Yo puedo decidir si quiero tener y darle alimento a un pensamiento catastrófico que me va a hacer pasarla muy mal, o yo puedo decidir pensar de una manera más optimista, más realista. Ahí viene la diferencia de esto que tú dices, vivir realmente. Oye, Maribel, pues la verdad es que fabulosa la entrevista, la charla. Tendríamos ahora sí que materia para hacer muchísimos programas, ¿no, Pepe? Pero la verdad, Maribel, es que ha sido un placer platicar contigo, escucharte. Además, una mujer joven, profesionista, que además adoptó otra profesión y que las ha sabido combinar de una manera maravillosa, Maribel. ¿Dónde podría la gente, sería mi última pregunta, ¿verdad? Para cerrar ya este programa, ¿dónde podría la gente localizarte? Y bueno, pues pedir una consulta, ¿no? Después de todo este aprendizaje que tuvimos. Claro que sí, estoy en redes sociales, en Instagram, me pueden encontrar como Maribel Leiva Psicología, o en Facebook también, en mi página pública, en mi muro donde comparto mucho de estos temas de psicología, con frases o con videos que ahí presento, como Maribel Leiva, también en Facebook. Pues muchas gracias, compañeros, muchas gracias por esta invitación, ha sido un gusto verlos, estar aquí en Go Influencers. Besos, abrazos, gracias. Muchas gracias, Maribel, y que pues público hoy que tuvo una entrevista magnífica. Hoy en este momento nos despedimos de este gran programa en el que, bueno, las reflexiones son muchísimas que nos ha compartido Maribel, pero particularmente cuidar la calidad de nuestros pensamientos, que se convierten en emociones, que se convierten en acciones que después pueden reflejar esa calidad o no de nuestros pensamientos. Así que pongamos mucha atención a esto y vivamos intensamente nuestra vida con lo mejor de lo mejor que nos ofrece, porque siempre hay cosas maravillosas. Gracias, Maribel. Gracias, Roberto. Nos vemos la próxima semana con un invitado más en Go Influencers.